Ya llegó la merchandise, porque somos el respetable y lo merecemos. Y gracias a Dios, la tienda de Richie Blog ha llegado a YouTube. Encuentra nuestros productos en cada uno de nuestros videos o dando clic en la pestaña tienda en la página de YouTube de Richie Blog. Tenemos productos exclusivos como suaves y frescas camisetas hechas 100% de algodón para que nosotros, el respetable público, siempre estemos fresquecitos y cómodos cuando veamos nuestro amado box. Además de gorras del respetable con diseños alucinantes, así como sandalias, toallas y muchos productos más exclusivos de nuestra tienda en línea de Richie Blog. Te esperamos, tus amigos Dr. Crypto y Richie. Eder Joffre, el mejor peso gallo del mundo. El 26 de marzo de 1936, en un pequeño y humilde gimnasio de box en Sao Paulo, Brasil, nació Eder Joffre, el brasileño que llegaría a convertirse en lo que para muchos es el mejor boxeador peso gallo de la historia. Muchos conocedores lo ponen por encima incluso de gallos como Rubén Olivares, Carlos Zárate y Lope Pintor. Eder Joffre fue campeón mundial de peso gallo en 1960 y campeón pluma más de una década después, en 1973. De 78 peleas profesionales, solo perdió 2 veces contra el japonés Fighting Arada. Ganó 72 peleas, empató 4 y logró 50 victorias por nocaut, obteniendo un porcentaje de noqueo del 64%. Eder Joffre creció y pasó su niñez en un gimnasio de boxeo donde su papá era el entrenador, dueño y encargado del gimnasio. José Aristides Joffre, mejor conocido como Kid Joffre, era el padre de Eder, quien alguna vez hubiera sido un gran boxeador. Ahora se encargaba de enseñar y guiar a su hijo y a muchos más en el arte de la dulce ciencia. El papá de Eder era argentino, nacionalizado brasileño, y su mamá era italiana. El brasileño Eder Joffre tenía dinamita en ambos puños, así como una gran y depurada técnica. Era un atleta completo que luchaba en gran parte por poner en alto el nombre de su país, Brasil. Eder Joffre también tenía un gran instinto de cazador, sabía esperar y colocar el golpe noqueador en el momento preciso. El brasileño Eder Joffre se volvió leyenda por muchas cosas, entre ellas por haber derrotado a otras leyendas. Tan solo mencionar que le ganó por nocaut a 2 de los más grandes y más bravos boxeadores mexicanos, como José el Huitlacoche Medel y Vicente Saldívar. La primera pelea profesional de Joffre fue el 23 de marzo de 1957 a sus 22 años, derrotando a Raúl López por nocaut en el 5º round de su debut. Hasta 1960, Eder había acumulado un récord casi perfecto de 32 victorias con 0 derrotas y 3 empates, hasta que por fin estaría cerca de disputar su primer título mundial. Pero antes de que Eder Joffre pudiera pensar en obtener una oportunidad por el título mundial, aún tenía que vencer en pelea eliminatoria al aspirante número 1 peso gallo, el originario de Ciudad de México, del barrio Bravo de Tepito, José Medel Navarro, alias el Huitlacoche. El ganador entre Medel y Joffre en esta pelea eliminatoria se enfrentaría al mexicano Eloy Sánchez para poder ganar el título vacante. El título había quedado vacante porque el campeón José Becerra, Joe Becerra, se había retirado del boxeo. El 18 de agosto de 1960 se enfrentaron el brasileño Eder Joffre y el mexicano José el Huitlacoche Medel en el Gran Auditorio Olímpico de Los Ángeles, California, en lo que fue una auténtica guerra. José Medel era muy delgado y tenía un estilo muy cauteloso, tenía una gran velocidad de manos y una gran técnica, solo que se tomaba su tiempo y definitivamente no era de esos boxeadores que bailaban de un lado para el otro del ring. José Medel atacaba con éxito al cuerpo de Eder Joffre sin piedad, le conectaba poderosos ganchos al hígado que lo cimbraban.
Los primeros 5 rounds fueron muy intensos y cargados hacia Medel. En el sexto y séptimo round, ambos boxeadores bajaron el ritmo, se tomaban un pequeño respiro del terrible combate que estaban teniendo. En el octavo round, el respetable público presionaba a los peleadores con su rechifla y abucheos, por lo que no les queda más remedio que batirse en duelo. En el noveno round, José Medel lograba doblar a Joffre del dolor tras darle otro gancho al hígado. El mismo Eder Joffre cuenta en el documental Eder Joffre, el gran campeón, que en ese momento puso sus guantes enfrente de su rostro para que Medel no viera su cara de dolor y para que no escuchara sus gritos. Medel siguió con la paliza, le rompió la nariz, le cortó la ceja, le pegó en la boca, le metió un uppercut, pero antes de acabar este noveno round infernal para Eder, Joffre logró conectar un izquierdazo que impactaba sobre el rostro de Medel. Tan fuerte fue el golpe que logró detenerlo y medio noquearlo. Y justo cuando Eder Joffre estaba a punto de lanzarse a golpes encima de Medel, sonaba la campana. Se acababa el round. Eder Joffre regresaba a su esquina, golpeado y bastante desanimado. Al llegar a su esquina, su padre le dijo: Eder, siéntate, ¿cómo te sientes? Y Eder le respondió: padre, no sé si pueda. Y su padre le respondió: sí, claro que sí, tú puedes, mientras le daba aire con la toalla. Respira profundo, le decía su padre mientras masajeaba su estómago y le limpiaba el rostro. Ahora, ¿cómo te sientes? Eder respondió: mejor, pero veamos qué pasa. Entonces su padre, Kit Joffre, le dijo: Eder, ve fuerte por él, porque él siente tu golpe. Los brasileños te están apoyando, tu mamá te está apoyando, tú puedes ganar. Y como por arte de magia, Eder Joffre entró al ring con su guardia en alto. Todo Brasil estaba detrás de él, apoyándolo. Al inicio del 10º round, Joffre estaba en la pelea más difícil de su vida y se fue directo sobre Medel a darle una tremenda golpiza. El Huitlacoche Medel no podía escapar, chocaba contra las cuerdas y en un dramático momento, cuando su guardia caía, Eder Joffre daba los golpes de gracia y José Medel caía dramáticamente, totalmente noqueado, desconectado. Pero ¿qué creen, amigos y amigas? Sonaba la campana, el round 10 había terminado. La esquina de Medel tuvo que entrar al ring para recogerlo. José Medel ya no pudo entrar para el 10º round y Eder Joffre ganó la pelea, la cual fue declarada victoria por nocaut. Esta fue una gran victoria que, según el mismo Eder Joffre, solo pudo ganar gracias al apoyo y a las palabras de su padre en ese momento, que lo llenaron de tanta confianza que lo hicieron sentirse invencible. Y cargado con ese sentimiento de ser invencible, Eder Joffre se coronaba campeón mundial peso gallo 3 meses después, al derrotar a Eloy Sánchez y obtener el título vacante el 18 de noviembre de 1960. Un dato muy interesante de José el Huitlacoche Medel es que, aunque perdió 2 veces contra Eder Joffre, también logró muchas grandes hazañas. No logró un campeonato mundial tal vez, pero le arrebató el título nacional gallo a uno de los primeros y grandes ídolos de México, a José Toluco López. Lo venció 2 veces y esto le valió volverse odiado por la afición mexicana. Lo aborrecían porque adoraban a José Toluco López y cómo iban a verlo perder a su campeón. Y tan grande fue este odio que Medel decidió mudarse a otro país. Se mudó a Japón, donde ahí sí lo valoraron y se ganó a la afición al noquear al ídolo japonés Fighting Harada en el round 6. Masahiko Harada o Fighting Harada es considerado el mejor boxeador japonés de todos los tiempos. Fue campeón mundial en 2 divisiones y tal vez solo ha sido superado por el mismísimo y grandioso Naoya Inoue. La rivalidad entre México y Japón en el boxeo ha existido desde hace un largo tiempo por estas grandes peleas. En general, México tiene grandes rivalidades contra todos los países asiáticos. Este intercambio es muy bueno porque el legendario Fighting Harada, con esta derrota contra José Medel,
le ayudó a crecer muchísimo como boxeador, al grado que Masahiko Harada ha sido el único que pudo derrotar al brasileño Eder Joffre, y lo derrotó no una sino 2 veces para que no hubiera lugar a dudas. Otro dato interesante es que Eder Joffre, para su primera pelea contra José Medel, tuvo que perder 1 kilo completo el mismo día de la pelea, así que imagínense, amigos y amigas, la extenuante rutina física que tuvo que hacer Joffre para perder ese kilito y unas horas después enfrentarse contra Medel. Muchos, yo en especial, ya estaríamos exhaustos para ese punto, ni siquiera nos hubiéramos presentado, es más. Pero esto es una prueba que pasan muchísimos boxeadores profesionales, una prueba de fuego, el pesaje. La historia de cómo el título mundial llegó hasta Eder Joffre es muy interesante. Se sabe que Eder Joffre deseaba con todo su corazón pelear contra José Becerra, quien era el campeón mundial peso gallo de esa época. Quería vencer al mejor del mundo. El mexicano José Becerra se había vuelto campeón mundial gallo al derrotar al francés nacido en Argelia, Alphonse Alimi, el 8 de julio de 1959. A su vez, y regresando aún más al pasado, Alphonse Alimi se había vuelto campeón al derrotar al ídolo de México, a Raúl el Ratón Macías, el 6 de noviembre de 1957. Sin embargo, un encuentro entre Eder Joffre y el legendario José Becerra jamás se dio, ya que José Becerra se retiró del boxeo a los 26 años y el título mundial gallo quedó vacante. La razón de su retiro fue por algo muy triste. José Becerra tuvo la mala fortuna de matar a uno de sus rivales en el ring. El 24 de octubre de 1959, José Becerra y Walt Ingram se enfrentaron en una pelea en donde fallecería Ingram a raíz de las lesiones tras la tremenda golpiza que le propinaba José Becerra al norteamericano Ingram. De esta trágica pelea, mi hermano Dr. Crypto hizo un video dedicado especialmente a este tema, donde se cuentan todos los detalles, llamado Boxeadores Mexicanos que han matado a sus rivales en el ring, parte 1, el cual te recomendamos si quieres conocer la historia completa, y estamos seguros que la historia completa te dejará helado, porque como siempre la realidad supera la ficción. Esta pelea fue muy dramática y muestra los enormes peligros y tristes realidades de este deporte que tanto nos gusta, que es el boxeo, y te vamos a dejar el enlace a este video y a otros muy interesantes en el comentario principal y en la descripción de este video para que les des una checadita, ya que te los recomendamos muchísimo. Entonces, fue así que José Becerra ya no volvió a ser el mismo después de su pelea contra Walt Ingram. Ese fantasma lo marcó por el resto de su ya corta carrera como pugilista. Becerra tenía miedo de que con sus puños pudiera volver a matar a alguien más. Se contenía en todas sus peleas hasta que anunció su retiro oficial del boxeo el 30 de agosto de 1960 tras perder su pelea contra el boxeador mexicano Eloy Sánchez. El 18 de noviembre de 1960, Eder Joffre vencía a Eloy Sánchez en el Gran Auditorio Olímpico de Los Ángeles, California, coronándose así campeón mundial peso gallo por la National Boxing Association, la NBA, que más tarde se convertiría en la World Boxing Association, la WBA, hasta 1962. Joffre también fue campeón por la NISAC, la Comisión Atlética de Nueva York, al derrotar por nocaut técnico en el round 10 de 15 a Johnny Caldwell en 1962. La NISAC tiempo después dejaría de existir en favor de la creación del Consejo Mundial de Boxeo, el CMB. Joffre logró 8 defensas exitosas de sus títulos y solo fue derrotado 2 veces en toda su carrera, y estas 2 veces fueron por el mismo hombre, el japonés Fighting Harada. El 18 de mayo de 1965, Joffre viajaba a Japón para enfrentarse a Fighting Harada. El estilo de Fighting Harada era muy agresivo, simplemente espectacular. Joffre estaba apostando todos sus títulos contra un Fighting Harada que estaba dando todo para ganar. Harada entró con fuerza como un torbellino y el resto de la pelea solamente puso defensa para poder llevarse la pelea por puntos. La pelea duró los 15 rounds y Fighting Harada se coronaba campeón mundial gallo por la Asociación Mundial de Boxeo, por el Consejo Mundial, y se llevaba el título de la revista The Ring al ganar por decisión dividida. En 1966 hubo una revancha entre Joffre y Harada,
pero Harada volvió a ganar, esta vez por decisión unánime, en una pelea que duró los 15 rounds pactados. Joffre se retiró unos años después, pero regresó ahora para conquistar la categoría pluma y logró vencer al durísimo cubano nacionalizado español José Legra por decisión mayoritaria en una pelea que duró los 15 rounds. El 21 de octubre de 1973, Eder Joffre vence a la leyenda de México Vicente Saldívar. Venció al zurdo de oro en un dramático knockout en el round 4 de 15. Esta fue la última pelea profesional del zurdo de oro antes de retirarse. Eder Joffre tenía 37 años en esta pelea y Vicente Saldívar tenía 30. Eder Joffre siguió boxeando hasta los 40 años y tras derrotar a Saldívar tuvo 7 peleas profesionales más, todas las ganó, retirándose después de vencer a Octavio Gómez por decisión unánime en una pelea a 12 rounds en 1976. El brasileño Eder Joffre era definitivamente el Pelé del boxeo. Como deportista está al mismo nivel de importancia que el mismísimo Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé, futbolista brasileño que llevó a la selección de Brasil a ganar 3 copas mundiales. Eder Joffre lo tenía todo, tenía dominio pleno de la técnica de boxeo, una pegada explosiva en ambos puños, además que era muy inteligente y paciente para poder encontrar el momento preciso para soltar sus certeros y poderosos golpes. Tenía resistencia física, mandíbula de granito. El brasileño realmente nunca fue mandado a la lona, más que alguna vez cuando se enfrentó a José Smeka, en donde se cuenta que Smeka mandó a la lona a Joffre en el segundo round por primera vez en su carrera. Eder Joffre falleció el 2 de octubre del 2022 a la edad de 86 años, vivió mucho. En sus entrevistas, él siempre expresó que si tenía que partir de este mundo en ese instante, él lo haría siendo el hombre más feliz del mundo por todas las cosas que logró, que vivió y que experimentó. Eder Joffre era definitivamente un superdotado del boxeo y para muchos es el mejor gallo de todos los tiempos, el gallito de oro, grande entre los grandes. Y para ustedes, amigos y amigas de Richie Blog, damas y caballeros, ¿quién es el gallo más grande de todos los tiempos? ¿Quién es el mejor boxeador peso gallo de todos los tiempos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Era Eder Joffre? ¿Conocen ustedes alguna anécdota que les gustaría compartir con nosotros sobre este gran boxeador? Déjanos tus comentarios porque estaremos muy ansiosos y felices de leerlos a todos ustedes. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este episodio. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar con ustedes un día más. Y gracias en especial a mi hermano Miguel, Dr. Crypto. No estaríamos aquí de no ser por mi amigo, mi hermano, quien fue el que inventó este canal y todos los otros que tenemos en YouTube. De ese sueño que empezó hace algunos años, pues ya hemos crecido bastante, gracias a Dios y gracias a ustedes por su preferencia. Recuerden visitar nuestros otros canales de YouTube, Crypto TV y Richie Manía. Y bueno, dobles gracias a mi hermano porque también él hizo esta imagen sensacional que pude usar en mi video, que me encantó y que la vamos a poner de miniatura. Saludos también a nuestros amigos de Richie Blog que siempre nos han apoyado desde el principio, al gran Reynolds TV, a War, a nuestro amigo Elier, a Charlie Valdivia, a mi mamá por supuesto y a mi sobrino. Y no puede faltar el número 1 de nuestra comunidad, el número 1 de Richie Blog, que son ustedes, que son nuestros amigos, el respetable, el público, nuestra audiencia, nuestros suscriptores. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por darse el tiempo de visitarnos. De corazón les agradecemos muchísimo. Y los esperamos en nuestra tienda en línea. Estamos seguros que les van a gustar mucho los productos, son de muy buena calidad y están padrísimos, totalmente recomendados, especialmente las tazas, las gorras y las playeras que están fabulosas. Gracias, que Dios nos bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog.
Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.